¿Qué tal, gravitantes? En el programa de hoy nos ocuparemos de lo que se conoce como generación Z, es decir, las personas nacidas más o menos entre 1997 y 2012, que son ahora adolescentes y jóvenes. ¿Por qué? Os preguntaréis. Porque se ha querido ver un protagonismo de esta cohorte poblacional en muchos de los estallidos políticos de los últimos años. Se empezó a hablar de las protestas de la generación Z ya en 2019 en Francia, con motivo de las protestas contra el calentamiento global de Fridays for Future. Pero, sin duda, la mención más importante no viene de Occidente, sino de Asia y África fundamentalmente. Desde 2020 hemos asistido a revueltas en Tailandia, en 2020-2021, en Sri Lanka en 2022, con el movimiento Aragalaya o La Lucha, que derrocaron al gobierno del mismo modo que lo hicieron en Bangladesh en 2024. Pero las revueltas se han extendido a Nepal, Indonesia, Filipinas, pero también a Kenia, Marruecos y Madagascar. Esto es lo interesante para el programa de hoy. En este mundo, especialmente en la Unión Europea y especialmente en este Reino de España en el que nos ha tocado vivir, se echa de menos la pasión y la técnica de la protesta y la revuelta. Desde la pandemia del COVID-19, solo las protestas desobedientes contra la participación israelí en la Vuelta Ciclista han aludido poderosamente a los repertorios que son necesarios en tiempos de régimen de guerra en toda Europa, e incluso en tiempos en los que el PSOE se atreve, sin coste aparente, a usar el no a la guerra del mismo modo que la lucha contra el genocidio en Palestina, como recurso electoral y no como rumbo político contra el rearme, la austeridad y las guerras imperialistas y coloniales, empezando por la que no termina en Ucrania. Que en otros lugares la generación Z desborde y subvierta las reglas de la participación política en contextos del capitalismo, oligarquía, corrupción y austeridad es una señal esperanzadora. Pero antes necesitamos hacer un resumen crítico del valor político y antropológico del concepto de generación. Para lo que nos ocupa es interesante definirlo como el tipo de sociedad capitalista, patriarcal y colonial que te ha tocado vivir desde que naces hasta que mueres. Es decir, en qué estrato más o menos activo de prácticas y valores te has criado o te han transmitido y qué comportamientos se han expresado en el presente. Hay aspectos fundamentales en la dimensión intergeneracional, porque cuando hablamos de las generaciones y la política, lo hacemos en las generaciones jóvenes, en las que llegan a la mayoría de edad y se enfrentan a los estratos y reglas de la generación anterior. Ahí es donde se empieza a definir o tratar de capturar las características de cada generación. Pero a su vez, estas características definen y dividen la experiencia generacional. Es decir, las clases en las que naces, las razas que se te asignan, el género que se te impone. Ojalá lo que se llama generación Z contribuya a reintroducir la pasión y la invención en lo político. De eso queremos conversar hoy, dejando de lado los supuestos valores medios de cada generación, buscando la singularidad que rompe los esquemas en lo político y en la actitud ante el tiempo histórico, el nosotros, el individuo, los valores dominantes y las narraciones recibidas. Ojalá os resulte interesante. Comenzamos. Pues muy bien, ¿cómo estáis? Vamos a, como hemos dicho en la intro, vamos a intentar aprovechar esta cosa de la generación Z y su protagonismo en la política, que hemos visto pues, fundamentalmente fuera de Europa, para plantear esa cuestión, ¿no? Hasta qué punto la clara crisis de lo político que estamos viviendo específicamente en el Reino de España, fenómenos como que se diga que los jóvenes son de derechas, como que el feminismo ya no está cundiendo entre la gente más joven, falacias, pero que responden obviamente al tratamiento mediático y estadístico de los comportamientos políticos. Queremos aprovechar todo eso para plantear una conversación que obviamente no pretende ser representativa, pero sí, por así decirlo, heurística, motivadora para plantear el problema justamente en la situación en la que estamos ahora mismo en el Reino de España, pero también en Europa, hasta qué punto las características de lo político van a tener que ver y están teniendo que ver con
la definición de un perfil generacional que correspondería más o menos con eso que se llama la generación Z. Y lo vamos a hacer pues no a partir de conversaciones con representantes medios o mainstream, sino con singularidades. A mi izquierda está Laia Pujol, que es militante e investigadora. ¿Qué tal, Laia? Acércate, sí, ponte bien el micro. Sí, así. Bien, es Guillamón, no Pujol, Guillamón Pujol. ¿Cómo? Guillamón Pujol. Guillamón Pujol. Estamos bromeando sobre Pujol, pero precisamente la generación Z no conoce a Pujol y sus andanzas, ni siquiera en Cataluña. Bueno, quizás sí. Supongo que sí. Se habla... Lo que Capagui Pujol, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Además, dos catalanas tenemos aquí otro rasgo de singularidad. Y nuestra Montse Galcerán. Y bueno, entonces vamos a hacer una conversación completamente, como decir, heurística, como decíamos, motivadora, pero que esperemos que vaya a algún nodo importante de esta cuestión. Pero contando con que estás aquí, Montse, que eres del programa, pero además, como decir, has trabajado en cierto modo la cuestión, filosóficamente. Es importante, aunque lo decimos en la intro, es importante hacer una crítica de estos conceptos de generación y su valor aparentemente explicativo, ¿no? Brevemente, ¿por qué piensas que incidir en exceso como clave de explicación en la cuestión de las generaciones pues es una falacia? ¿Por qué piensas que es? Porque es un concepto, bueno, en la historiografía española, digamos que entra a partir de Ortega, que pone de moda Ortega y Gasset, pone de moda esa cosa de las generaciones. Entonces parece que Explícalo brevemente, ¿qué es lo que dice Ortega? Pues que, a ver, evidentemente frente a conceptos fuertes, que en su época era básicamente el concepto de clase, pero que actualmente ampliaríamos, pues género, raza, pone de alguna manera de moda esa explicación por generaciones, ¿no? Uh-huh. Como si digamos, los colectivos o la unidad que se genera por haber nacido entre un año y otro diera ciertas características a las personas que han nacido en esa época. Entonces, claro, ese es un proceso, podríamos decir que es un método descriptivo que en sociología se puede usar y que tiene cierta utilidad, inclusive en psicología, ¿no? Pero que no es un concepto, realmente es un descriptor. Y que además genera cierta, bueno, aparte de generar discusiones absurdas como yo soy de la generación Z, o no, más bien soy de la millennial, o yo soy boomer, pero si yo nací 2 años antes del periodo clave, y eso genera como, no sirve para clasificar a las personas. Por otra parte, deja de lado aspectos muy importantes, en mi opinión, y es que no tiene en cuenta que en los movimientos sociales muchas veces son transgeneracionales, o sea, tú estás en un momento histórico con gente que tiene 20 años más, 10 años menos, 30 más, y luego hay digamos, un privilegio generacional de los mayores. O sea, a nosotras se nos conoce como generación boomer, ¿no? Yo nací en el 46. Pero yo era de las jóvenes de la generación boomer, porque en la época, aunque ahora la gente joven diría, eres de la generación de la transición, quien llevaba la batuta en la generación de la transición no éramos la gente de 30 años, era la gente de 40, 50, 60. Inclusive los que a nosotros nos parecían ya muy viejos, que eran los de la guerra, que habían sido nuestros padres. Imagino que vosotros, generación Z, que ahora estáis como en primera línea, ¿no?, de muchas movilizaciones, os tropezáis con que los líderes políticos, a derecha, a izquierda y en el medio, son gente de 60 años, de 40, de 50, no son gente de 20. Entonces hay ahí una trampa que es como si la generación más joven, por llevar el ímpetu, por ser la que aguanta los movimientos, por ser la que fuerza las transformaciones y tal, tuviera el protagonismo. Y no es así. La inercia histórica más bien dice que es al revés. Que esa fuerza es utilizada por la gente que ya está un poco saliendo y mantiene elementos de retrógrados en el auge de los movimientos, ¿no? Sí, pero hay otra cuestión también para que comentes brevemente, Montse, que es
la del uso político reaccionario del concepto de generación, y lo acabamos de ver con Laia. No sé si has estado tú atenta a la cuestión bueno, vamos a citarla, ¿no?, del libro de Analía Plaza y todo el debate sobre que la generación boomer, es decir, que es pensionista, que ha podido conseguir prioridades, está explotando a los jóvenes, ¿no? Y bueno, lo tratamos aquí, ¿no? Y ese es un uso claramente reaccionario del concepto de generación. O sea, te da la sensación, se crea un relato de que justamente estas personas tienen un protagonismo político que en la realidad no tienen. Y entonces se les hace como causantes, como agentes de una serie de efectos que les han pasado por encima. Porque, y evita, y ahí también a mí me parece que desde el punto de vista metodológico es un error, evita un análisis mucho más profundo. ¿Quiénes son los agentes reales? ¿Qué es lo que se está jugando ahí? ¿Quiénes tienen protagonismo y quiénes no? Es decir, de alguna manera caemos en una especie de relato un poco fantasmagórico de quién está en las calles, las figuras públicas, ¿no?, los movimientos, pero en realidad, ¿cuáles son los efectos de todas estas movilizaciones y quién realmente está marcando? Porque es muy importante darse cuenta de que en ese, digamos, de que lo que marca las generaciones, que pueden ser eventos, mi generación que la marcó, exacto, la contraposición con la generación de la guerra, el movimiento del 68 y en España la lucha antifranquista, fueron como elementos de subjetivación básicas para nosotras y para nosotros. Pero ¿eso significa que ganamos la transición? No. ¿No? Sí. Entonces, llamarnos como la generación victoriosa es un error. Bueno, no. Claro, ese es el problema, y si os parece, vamos un poco al grano, el problema de definir la generación como los que pillan el cacho en cada momento histórico, que evidentemente tiene un valor cero, ¿no? Es un pseudo explicativo. Primero por una cuestión que es esa, ¿no? Quiere decir que la generación que te toca es muy diferente con arreglo a género, ¿no?, posición colonial, clase, geografía política. No es lo mismo en Madrid que, no sé, en Soria, ¿no?, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, si os parece, partamos de ahí. Si te parece, Laia, desde ese punto de vista, ¿no?, tú, ¿dónde te ves respecto a la media de tu generación, ¿no? Pero también, ¿cómo percibes esa diferencia? Estamos hablando de lo político, no nos metamos necesariamente en lo político en un sentido amplio, que puede tener también con la actitud hacia la industria cultural, la actitud hacia, no sé, hacia la idea de bienestar, la aspiración, todo eso, pero eso, ¿cómo te ves tú respecto a la media de tu generación? Es decir, a la media, a lo que se vende como media, y luego con respecto a la generación de tus padres o a las precedentes. Claro, yo creo que con eso de las generaciones, a veces también, bueno, yo soy bastante crítica también con eso de las generaciones porque aparte de que no terminan de funcionar 100%, son como una categorización como muy amplia, también sucede eso como que al final se encuentran dos cosas, ¿no? Como el privilegio de las generaciones más mayores dentro de un movimiento o de una generación, que tienen como ese privilegio de historia, de edad, de recursos muchas veces, pero también como esa superioridad edadista de la gente más joven, que siempre muchas veces parecemos que somos la gente más revolucionaria o que tenemos más input o más fuerza, y no tiene por qué ser así, como esa idea que se encuentra muchas veces. Entonces, como yo sí que veo que a veces de ciertos discursos sobre la generación Z o así se centran mucho en esa idea de, bueno, como que somos personas que estamos buscando una solución, unas necesidades, y desde ese punto muchas veces se hace como un uso político de esas supuestas necesidades o momentos que está pasando esta generación. Yo creo que somos una generación como muy, bueno, esa generación Z en verdad es una generación muy marcada por
por haber nacido ya en las crisis, por habernos politizado y crecido en ese momento de las crisis. Entonces, sí que yo más a nivel singular o individual, pues me encuentro en la gente que nos hemos empezado a politizar como en la respuesta a estas crisis, ¿no? Cuando al final del 15M, cuando ya está tomando un camino más institucional, o justo antes de las grandes huelgas feministas, que creo que eso es algo que marca mucho, porque al final, cuando tú te empiezas a politizar en un movimiento como el feminismo, yo en mi caso, por ejemplo, entras en un momento en el que no es un movimiento de masas y de repente te encuentras las huelgas de 2017, 2018, 2019, vives un subidón porque ves que vamos a hacer algo, ves las calles llenas, estamos colapsando las ciudades y después, unos años después, ¿qué está pasando con el movimiento feminista? Yo no creo que esté parando, creo que está absolutamente activo, pero sí que el discurso público o en los grandes medios ha cambiado, ¿no?, sobre ese movimiento. Entonces, bueno, sí. Se supone que somos una generación que hemos crecido en la desesperanza ya y en los momentos en los que estamos seguimos viendo estas subidas y bajadas, pues bueno, creo que alimenta un poco esa sensación de no saber muy bien qué quiere la generación Z, pero a la vez ascribirla a movimientos o a momentos políticos muy concretos a nivel global. Sí, bueno, esa es la cuestión. Hablamos de generación Z porque está protagonizando revueltas, ¿no? Es decir, no por características culturales o musicales, ¿no? Como yo qué sé. En Estados Unidos la generación X siempre se vinculó a estilos musicales o a comportamientos culturales, ¿no? Eso es relativamente interesante, sobre todo cuando ahora cualquier conocimiento sobre eso son datos para vender. Es decir, para producir productos que satisfagan esa demanda, ¿no? Antes no había esos mercados tan listos. Ahora cualquier gusto significa dinero y algoritmos, ¿no?, para satisfacerlo. Entonces no sé si es tan interesante desde el punto de vista del marketing, sin duda, también del marketing político. Pero, Monse, esa cuestión, ¿no? En tu caso, obviamente, estáis en una dictadura de un tal Franco. Y tienes una generación que es la de la guerra civil, ¿no? Esa relación con la generación anterior que es sin duda, ¿no?, la de una derrota terrible. ¿Cómo la vivías? Pero sobre todo, ¿cómo te veías tú con respecto a la media de tu generación en una dictadura? Porque es que estamos hablando de la dictadura de Franco. Claro, Laia decía, ¿no? Tú te empiezas a politizar con las luchas feministas. Claro, en mi época y más en este país, yo me empiezo a politizar en la universidad, en las luchas antifranquistas y estudiantiles. Eso es obvio. Y en una relación conflictiva con la generación anterior, que era la generación de la guerra. Porque claro, bueno, yo viví en una familia... Con muchos muertos y reprimidos de un lado, ¿no? Claro, yo viví en una familia republicana que había perdido la guerra, obviamente. Y entonces el miedo a la guerra, la represión constante. No es que mi padre no pasó cárcel, aunque bueno, durante un tiempo no podía trabajar y tenía que presentarse en comisaría y ese tipo de cosas. Todavía cuando murió yo recuerdo el carné que tenía, que iba a la comisaría y se lo sellaban pues cada 15 días. Y claro, y encontré cartas de amigos suyos y compañeros de campos de concentración. Entonces el miedo era muy presente, ¿no? Era la expresión esa, antes de la guerra, después de la guerra, era como constante en mi casa. Pero también teníamos una reacción que supongo que tú la tendrás con la generación anterior, como de diferenciarte. No, a nosotros eso no nos va a pasar. O sea, nosotros vamos a ganar. Porque Franco era, no sé cómo decirte, o sea, un horror, pero era un vejestorio, o sea, se iba a morir en X años. O sea, se veía al final de la dictadura que eso no podía continuar. Quizá por eso hicieron todos los esfuerzos para que la transición fuera como fue, ¿no? Entonces, nuestra generación, de alguna manera, para hablar un poco así en general, que tenía la idea de que el franquismo se terminaba, de que lo que estaba pasando en el resto de Europa, por eso digo que la otra parte del mayo del 68 es muy importante, porque no queríamos el sistema que había en otros países europeos. Íbamos a ir más lejos que eso era poco para lo que queríamos. Había movimientos que estaban luchando ya por otras sociedades en aquel momento. Y empezaba el movimiento feminista, ¿no? Entonces vislumbrábamos un horizonte de cambios
de fondo, de cambios estructurales de fondo, ya con cierta despegue de lo que había sido las experiencias en los países del este. Tampoco queríamos aquello. O sea, teníamos muy claro que aquello era bastante horroroso. Cualquiera que se paseara por Berlín Este es que decidía que no quería volver. Entonces era como ese entresijo de, ¿cómo diríamos?, pasado, presente y futuro, ¿no? Esto no lo queremos, eso que hay tampoco nos satisface y queremos otra cosa que se prefigura en los movimientos actuales, en las luchas actuales, etc. Y, por supuesto, lo queremos conseguir y no por medio de una guerra, a ser posible. Pero ahí teníais también, porque esa es una diferencia con la generación de Laia, como has dicho, Laia, pues las crisis, etcétera. En tu caso, realmente es el momento, incluso en el franquismo, de los planes de estabilización, etcétera, de sí, tenemos el bienestar, pero falta, ¿no? Es decir, falta... Y no queremos ese bienestar. O sea, no queremos... Sí, pero que no había o no se vislumbraba tanto problema para tener una vivienda. No. O sea, eso es lo que nos achaca la generación... Bueno, la Z no sé, pero la millennial, ¿no? De que tenemos piso, de que tenemos jubilación y de que no nos ha ido tan mal. Bueno, pues igual no nos ha ido tan mal, pero mucha desesperanza, muchas pérdidas entre medias, ¿no? No, es interesante, digo, porque eso tú lo vives, ¿no, Laia? Esa dimensión de, digamos, de que es una generación que no solo tiene, como feministas, como personas LGTBIQ+, etcétera, sino que hay un horizonte de, digamos, de riesgo de pobreza muy grande, ¿no? Yo creo que como el problema que tiene mi generación, por decirlo de alguna forma, es que no vemos un horizonte. O sea, como que sí que ha habido momentos, pues, enfrentarte al franquismo, enfrentarte a estos modelos europeos que no interesaban, enfrentarte como a un modelo que existe y tienes claro lo que quieres. O sea, aunque se esté definiendo, aunque haya discrepancias, pero tenemos un objetivo. Creo que mi generación no tiene ese objetivo tan claro. O sea, podemos tener algunos objetivos, ¿no? Pues queremos pues vivienda digna, pero no pensamos muchas veces en cuál va a ser el sistema que queremos o qué es lo que nos cuesta mucho. Vivimos como pues en esa especie de incertidumbre, entonces nos sentimos un poco faltados de objetivos. Entonces, también creo que algo que está sucediendo es que estamos recuperando momentos que habían quedado olvidados, porque, por ejemplo, ahora en el movimiento feminista, en Madrid, en Barcelona, en un montón de sitios, lo que se está haciendo es recuperar o recordar las primeras jornadas que hubo, o recuperar pues ese legado activista o militante que parecía que iba a estar un poco olvidado, ¿no? Estamos como volviendo a veces un poco la vista atrás para encontrar objetivos y como formas de trabajar, y a la vez hay otra parte que a lo mejor no conoce esta herencia porque es muy desconocida y se siente sí perdida de referentes y sin saber muy bien cuáles son nuestros objetivos. Yo sí que creo que un poco el problema que está teniendo mi generación es que los objetivos que vemos son pues muy dispersos entre ellos, pues la vivienda, el no sé qué, el no sé cuántos, pero no tenemos como un objetivo de más allá de un nuevo sistema, pues que no sea una dictadura ni sea el modelo que está ocurriendo en otros sitios. Entonces creo que estamos ahí en un momento que vamos a tener que ver qué pasa con eso, pero como que lo invade todo un poco es la incertidumbre. Y eso puede ser un poco peligroso porque la incertidumbre te puede desactivar también, o puede hacer que tengas una respuesta muy rápida a una cosa y que luego no haya realmente un cambio de fondo, ¿no?, detrás. Entonces creo que un poco esa es la complejidad de mi generación o del momento político en el que estamos. Pero ¿no te parece contradictorio en un momento en el cual el planeta como que se va al carajo, estamos en plena guerra, cosa que no había ocurrido en todo el siglo, con varias guerras en diferentes lugares? O sea, como en un momento de estar a un paso del abismo y de una destrucción brutal. Entonces, a mí eso Vamos con eso, Montse, ¿te parece? Porque tiene que ver justamente con el tiempo que te toca vivir, y tu generación en particular es claramente la que, en Occidente, pero no solo, la que, por así decirlo, inventa nuevas creaciones políticas e introduce lo personal es político, ¿no?, como una cuestión que define el papel de lo político en la propia vida, ¿no?
o sea, más allá de profesión o de compromiso, adquiere ese carácter existencial porque también introduce elementos que estaban fuera de la consideración política, salvo desde el punto de vista moral, dentro del campo de transformación, ¿no? El cuerpo, obviamente, las dinámicas afectivo-sexuales, la estructura familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Hoy, en tu caso, y hoy en el tuyo también, pero claro, pensando en esos 60, 70, porque yo creo que hay dos, en tu caso, hay dos grandes cambios, ¿no? Uno es vivir lo político en la dictadura, es obvio y banal, que ocupa toda tu vida, porque te la estás jugando, sobre todo la libertad, ¿no? Pero en un contexto, digamos, democrático o pseudodemocrático, pues ya se plantea, ¿no? Si recordarás que más a finales de los 70, los 80 se introduce oportunamente eso del retorno a lo privado, ¿no? Entonces, ¿cómo era esa tensión, el papel de lo político, entendido como la capacidad de cambiar el mundo, las cosas, un tipo de poder que cambia el mundo? Laia, ¿tú cómo vives eso ahora? Sobre todo respecto a eso que planteabas, Claro. de incertidumbre, etcétera. Es que como que yo creo que la incertidumbre que vive mi generación tiene mucho que ver en que aunque no estemos en un contexto de dictadura, aunque la guerra no nos esté tocando a nuestro territorio de una forma como más material, estamos bastante en el abismo. O sea, la mayoría de personas de mi edad no pueden acceder a una vivienda. Y eso, o sea, eso no es un capricho de yo quiero vivir sole. Eso es una historia de que la mayoría de gente a mi alrededor tenga 20, tenga 30, tenga 40, está compartiendo piso, no puede hacer un proyecto vital más allá de eso. O sea, como estamos, por ejemplo, viendo cómo la universidad se llena de fascistas. En la Universidad Complutense hace una semana entraban los de Núcleo Nacional, creo que eran, o no sé cuántos, gritando en medio de las salas y agrediendo a la gente y a todo el mundo. Entonces, como que a lo mejor, como vivimos en esa socialdemocracia y en ese sistema, pues las violencias las pasamos un poco más desapercibidas porque no hay pena de muerte o no nos están estallando bombas al lado de casa, pero estamos viviendo mucha violencia en nuestras carnes. Y personas que veníamos de contextos que antes habrían podido considerarse más o menos privilegiados, que lo que antes habría sido pues la clase media, que ya vimos que entró en crisis y por eso estalló el 15M y todo eso. Pero ahora, ¿dónde estamos? Gente que tenemos estudios superiores, experiencia laboral, que nuestros padres han tenido trabajos más o menos pues estables a lo largo de su vida y que nos encontramos que por mucha carrera, doctorado, experiencia, grado medio, lo que sea que tengas, no tienes trabajo, no tienes vivienda y no puedes crear un proyecto vital tuyo más adelante. O sea, yo personalmente porque no lo quiero, pero hay un montón de gente a mi alrededor que quiere tener criaturas y no puede, aunque tenga un trabajo, aunque tenga... Y eso es algo que nos está pasando aquí en España, pues puedo imaginarme en todas partes. Y dentro de España, pues no es lo mismo en Madrid que en un pueblo, pero que tenemos una situación como muy de crisis y no sé hasta qué punto a veces somos conscientes y cuando lo somos, pues da muchísimo vértigo. Sí, yo creo que eso es un elemento que confirma un cierto fracaso rotundo de la generación del 15M. Bueno, fracaso o revelación, porque también era ese, ¿no? Digamos, un elemento fundamental. Vamos a vivir peor que nuestros padres. Eso ya es también la generación, digamos, millennial, ¿no? Desde el punto de vista de la capacidad reformista del sistema en toda Europa, o también en todos los lugares donde hubo primaveras, ¿no? Y revueltas, ha sido cero. Se ha ido a peor. Había una respuesta ultra reaccionaria a esa última demanda, digamos, de cambios dentro del sistema, ¿no? Y por lo tanto, lo que diferenciaría, ¿no? En tu caso respecto a la del 15M es que la desesperanza es mayor con respecto al horizonte normal de las cosas, ¿no? Yo creo que la generación del 15M, al menos como lo puedo ver yo, vivió esa crisis. O sea, les engañaron. Ellos les habían dicho que si estudiaban y tal y tenían experiencia y lo que fuera, tendrían una vida tranquila y vieron cómo haciendo todas estas cosas que les habían dicho que tenían que hacer,
pues vivirían peores que sus padres y con más precariedad. Entonces, como sí que hubo una parte de renuncia personal a ese modelo no lo quiero y otro como sensación de engaño. Yo creo que en mi generación ya hemos crecido, ya hemos empezado a estudiar, a trabajar o a politizarnos, sabiendo que eso no es verdad. Entonces, lo bueno y lo malo es que no nos sentimos tan engañados. Yo sí que creo que hablando con gente pues más de la generación millennial, ellos sí que vivieron más esa idea de engaño. Yo creo que la mía ya es una generación que ha nacido un poco en ese punto de ya se ha ido todo, pues, ¿qué hacemos con eso? Eso puede tener como la parte de desactivarte, la parte de querer politizarte y luego una parte más peligrosa que es la parte de buscar respuestas ya hechas. Ya. Que eso es lo que está haciendo que mucha gente se vaya justamente a la derecha, porque la derecha te presenta pues estos partidos, asociaciones donde todo está absolutamente estructurado, tienes unas normas de cómo tienes que hacer las cosas, y aunque no sean unas normas escritas. Entonces, pues yo creo que mucha parte, ya no solo de la derecha, sino del discurso reaccionario dentro de la izquierda, responde un poco también pues a ese haber crecido en la incertidumbre. Aunque yo defiendo que esa incertidumbre también puede ser una activación política al otro lado muy interesante. Pero creo ¿En qué sentido lo ves que puede serlo? Quiero decir, ¿cómo se combate o cómo se asume un cierto nihilismo respecto a, por ejemplo, a los partidos políticos, con respecto a la dialéctica institucional, etcétera, ¿no? Es decir, sin caer en las respuestas, digamos, neoarcaicas, ¿no? De el gran partido revolucionario, la gran clase obrera. O sea, yo creo que sí que hubo un momento, también un poco después del COVID, en lo que parecía era que o la gente se hacía muy reaccionaria, muy de derechas, o se desactivaba políticamente, y creo que frente a eso, pues desde ciertos movimientos, pues el movimiento para la vivienda, el movimiento feminista, el movimiento queer, se ha sabido parar un momento y decir, pues vamos a buscar lo que sí que podemos hacer. Y yo creo que justo en algunos sectores se está viendo un volver a momentos anteriores. O sea, antes ponía el ejemplo de que se están volviendo a organizar jornadas feministas, pero porque para mí eso tiene muchísimo valor. Estar en una asamblea con gente que está organizando las primeras jornadas catalanas de la dona y ver cómo hay gente más joven que yo que quiere aprender de eso porque está diciendo, oye, aquí hay un diálogo que nos puede ayudar a salir como de esa encrucijada, o el movimiento para la vivienda que está pues intentando o ensayando respuestas políticas, que se aprende un poco de la SPA y de ese primer movimiento, pero que está proponiendo otras cosas. Entonces, bueno, creo que aunque pudiera parecer que estamos en un momento de desesperación, también se está viendo pues un gesto de hacer un recorrido político, histórico, e intentar como alimentar un poco más diálogos transgeneracionales, a lo mejor, que nos permitan salir de esa especie de sistema binario entre un partido fuerte y la desactivación política. Yo aquí veo la esperanza, así que creo que son cosas que están pasando y que lo vemos, pues eso, yo lo veo mucho en el movimiento para la vivienda y en el movimiento feminista, pero seguro que hay otros ejemplos que a mí me están pasando por alto. Sí, yo te diría que hay, para mí hay como dos problemas. Un problema que podríamos llamar como metodológico o epistemológico, si preferís, que es cómo gestionar la incertidumbre. Y eso no es nada fácil, porque en eso estoy muy de acuerdo contigo. O sea, la vemos de un modo muy negativo y no tiene por qué ser así. Es decir, que en mi opinión estamos encontrando herramientas que pasan desde la experimentación, que es clave para mí en la política actual, a el análisis de las probabilidades. Puede pasar esto, puede pasar aquello. Fuera de certezas, ensayando como, ¿no? Éxito y error. Y tenemos elementos de nuevas tecnologías que creo que son muy importantes. O sea, ya aparte de la IA y nuestros problemas con la IA, que son varios, pero el modo como, por ejemplo, en el 15M fue fundamental todo el tema de la tecnopolítica, que tampoco dio de sí todo lo que podía, pero estaba ahí. Entonces, a mí me parece que jugar con todas estas cosas te permiten enfocar la gestión de la incertidumbre de una manera no tan negativa. Y eso es una ruptura epistemológica importante, que no es fácil de hacer, pero que yo creo que a la generación vuestra no le cuesta tanto como nos podría costar a nosotras. O sea, y la búsqueda de certezas, esquemas doctrinales, esquemas organizativos fuertes, no sé qué, me parece un error.
Pero también la había, perdona, quiero decir, en la generación del 68, quiero decir, el Claro, 68 o en Estados Unidos, imagínate en Praga, imagínate en fin, en China la revolución cultural, termina todo en terribles dogmatismos, es decir, envueltas en el caso, dogmatismos bastante dogmáticos. Solo en Italia hay una gran creación política en Europa. Porque en Francia todos terminan siendo o maos o trotskistas, con todo el respeto, pero son fórmulas de la generación anterior. Aquí exactamente lo mismo, o el PC o los grupúsculos. La autonomía apenas consigue construir un paradigma político en ese momento, ¿no? Yo creo que es un problema recurrente, si me permitís, de todas las generaciones. Volver a un eso. error, pero también una tendencia. O sea, por lo tanto, pero yo creo que aquí la respuesta está en un diálogo transgeneracional de verdad. O sea, no se trata de ir a la generación de antes y coger lo que habían hecho y decir eso es lo que hay que hacer, ni tampoco de colocarte en esta superioridad edadista de decir nosotros lo vamos a hacer mejor porque somos más jóvenes y tenemos más energía, sino que de verdad haya diálogos dentro de los movimientos sociales, políticos, pues que haya diálogos transgeneracionales de verdad, es decir, que nos sentemos de igual a igual y que hablemos, porque yo puedo tener una experiencia y un punto de vista que tú no tienes y ahí trazar pues estrategias que nos permitan ir más allá de eso, porque si no lo que repetimos es también una romantización de lo que había antes. Si yo de repente ahora romantizo 100% el movimiento feminista de los años 70 o el movimiento antifranquista y borro todo lo que no funcionó de ahí, pues voy a reproducirlo pues desde ese punto idealista. Entonces no va a funcionar y seguramente vaya a caer en errores bastante parecidos. Pero si realmente pues puedo tener un diálogo crítico con lo que ha pasado y lo que no sea eso no funcionó y eso sí, sino como que sea algo más fértil, yo creo que aquí es como la estrategia de la que puede salir una respuesta a esa incertidumbre. Yo pienso que eso también aprende mucho de eso que dicen del radical hope, la esperanza radical. Yo la primera vez que oí hablar de eso fue de parte de compañeros de Queers in Palestine, que son un colectivo de personas queer en Palestina, y justo hablaban de eso, ¿no? La mayor victoria del capitalismo es que ya no podemos imaginar un mundo sin capitalismo. La mejor victoria del Estado sionista es que no podemos imaginar una Palestina libre. Cuando desde la esperanza y desde una visión crítica y transgeneracional real, yo creo que desde ahí es desde donde podemos encontrar respuestas políticas que no caigan en esa especie de círculo en el que parece que estamos siempre. uh-huh. Es mi opinión. Sí, fíjate, un proceso tan reciente como el 15M, ¿no? Hacer un buen análisis Claro. del 15M, de la experiencia de Podemos, de la experiencia del municipalismo, qué es lo que pasó, por qué lo hicimos tan mal, etcétera, etcétera, pues sería fundamental. Y el procés. ¿Cómo? Y el procés. Y aquí entra una cosa que también es el olvidar la repercusión. O sea, muchos de estos movimientos, ¿por qué se desactivaron también o por qué tomaron ciertos caminos? Porque hubo una represión muy fuerte. El movimiento feminista, todo el rato nos estamos olvidando de Patricia Heras, que fue asesinada por culpa de un proceso de represión política hacia los movimientos transfeministas de ocupación, de un montón de cosas en Barcelona. Si nos olvidamos de las víctimas políticas que ha tenido los movimientos sociales, eso es muy peligroso también. Lo mismo con el proceso, se nos olvida pues casos como 21 raons, un montón de personas muy jóvenes con procesos judiciales gigantescos y con unas repercusiones muy importantes en sus vidas. Entonces la desactivación política puede venir de que no haya funcionado, de que haya pero también de las repercusiones que han tenido que vivir personas. El caso de Patricia puede ser el más extremo porque termina con una persona muriendo, pero hay muchísimos casos de represión que marcaron muchísimo lo que es el 15M y lo que ve alrededor y que ahora parece que muchas veces se nos ha olvidado. Sí, bueno, la represión, sin duda, lo de Patricia es muy importante recordarlo. Pero la represión siempre está presente, por desgracia, es inevitable y es uno de los problemas que define lo político, porque cuando, como en el franquismo o ahora mismo, literalmente, te estás jugando la libertad personal y, bueno, la muerte civil, en el caso de Hüseyin Doğru, ¿no? El periodista kurdo-alemán, ¿no? Que hemos entrevistado en Canal Red y tal, que tiene una muerte civil, que ni siquiera está procesado. La Unión Europea, sin ningún tipo de proceso judicial, le ha quitado
los medios de subsistencia. Es decir, formas absolutamente perversas de neutralización, aparte de la represión brutal. Yo creo que esa es una de las cuestiones, y vamos terminando, que hace una crítica del concepto de generación, porque no sé si lo veis, que la generación tuya, Laia, pero yo creo que cada vez más la generación alfa, es decir, la siguiente, va a vivir y está viviendo cosas completamente nuevas, pero al mismo tiempo cosas muy viejas, porque tu generación, por ejemplo, tenía las guerras lejanas y la Guerra Fría era una especie de pesadilla, pero no era una movilización total de los ejércitos y un proceso claro de militarización de la sociedad. Y estaba muy cercana la guerra. Y está muy cercana a la guerra, pero no ha vivido eso. La generación del 15M tampoco. La generación X tampoco ha vivido las guerras fuera. Pero ahora tenemos una generación que sería la de tus padres o la generación de la que hablabas antes, los Carrillo, los tal, que son los que vivieron la Guerra Civil Española, pero también la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la mayor tragedia, y sobre todo hablando del Occidente, ¿no? Y eso es un elemento que hace que haya una vivencia común en tu generación, porque eso es obvio que está ahí, y es un horizonte muy probable, pero al mismo tiempo habría esa diferencia de que aquellas batallas todavía se basaban en una esperanza, ¿no? De derrotar al colonialismo, al capitalismo, pero había un horizonte, ¿no? Ahora ni siquiera desde el punto de vista de la incertidumbre radical de la que hablabas, o lo que hemos llamado caos ecosistémico, es aún más duro, ¿no? Sí, pero también como las formas que están viniendo, pues las guerras que van a venir y que están llegando, pues bueno, yo creo que aquí también es muy importante hacer como un análisis feminista, ¿no? Porque venimos de unos sistemas que están preparando a los hombres, pues todas esas cosas de alfa, de Jim Bro, de no sé qué, a hombres que funcionen por sí solos, que no tengan familia, pero que estén muy fuertes y que tengan una mentalidad muy manipulable, y mujeres que su objetivo sea pues ser amas de casa o tener trabajos pues que tienen que ver con la educación pero sin politizarse. Entonces el sistema, los gobiernos, no sé cómo decirlo, los poderes nos están llevando a unas formas sociales o unas formas de vivir en sociedad que nos están preparando para una guerra. Entonces aquí es muy importante un análisis feminista, porque lo que va a venir no es una guerra de unos ideales contra otros, sino es una guerra absolutamente neoliberal, ya no sé en qué estadio del capitalismo estamos ahora mismo, pero las guerras ya son, siempre lo han sido, ¿no? Pero ahora de forma muy marcada, pues son los grandes poderes, los grandes líderes mundiales llevando a las clases más bajas, y ya no tanto las clases más bajas en general, pues a pelearse y a reproducir eso, que ya son unas guerras que no son ni romantizables, que la guerra a mí no me parece romantizable nunca, pero ha habido otros momentos históricos en los que había podido tener esa lectura, pero ahora mismo las guerras que nos vienen, o sea, somos más que nunca peones en un sistema muy grande. Entonces bueno, eso ya no soluciona ni la incertidumbre política, porque ya no tienen ni sentido. Que ya repito que para mí las guerras no tienen sentido en general, sí, pero en ese punto guerras de destrucción total. Claro, y ya es un punto es como la neoliberalización de la guerra, como ya llevarlo, ni ahí tenemos una. Entonces creo que la esperanza hay que buscarla en otra parte. O sea, enfrentarse a la destrucción total del planeta, de los recursos, de las vidas humanas, de las ciudades, de los territorios, casi por el mero placer de destruir. Claro. A mí me parece una experiencia que tiene que marcar mucho a la gente joven de hoy, ¿no? Porque no es enfrentarse a la guerra como elemento de enfrentarte a un antagonista, sino es como enfrentarte a la guerra como una estrategia de destrucción total. Casi por sadismo. Sin duda, esa es, creo, la novedad radical, la guerra considerada mundial, la dimensión atómica que aparece aquí es últimamente presente y terriblemente probable con respecto incluso a la Guerra Fría.
Y yo creo que eso lo vemos incluso en el propio humor que se supone que es de mi generación, ¿no? Ese humor de ya reírte de todo, de estar siempre desde la ironía, de reírte de tú mismo, de que ya no tienes nada, como ese humor tan... Pues que humor generación Z, bueno, no, es que es como estamos viviendo, ¿no? Ya, o no nos queda otra que reírnos de lo que nos está pasando, ¿no? Porque ya no tiene ningún sentido. Nunca habíamos imaginado una guerra como las que vienen, nunca habíamos imaginado las consecuencias climáticas que estamos viviendo ya, pues lluvias torrenciales. Siempre decíamos la costa mediterránea va a desaparecer y ahora está desapareciendo. Ya no es ni un chiste, ya es lo que está pasando, ¿no? Lo que estamos viviendo en nuestras carnes. Bueno, eso redefine radicalmente lo político, como hemos dicho, pero vamos a ir terminando con una cuestión que yo creo que interpela especialmente a los feminismos, ¿no? O que es muy redefinida por el feminismo y que es la cuestión del nosotros, ¿no? O nosotras. Digamos, es decir, algo fundamental en una generación como esta que estás definiendo, que no tiene futuro literalmente garantizado, sino que lo tiene que pelear con, ¿cómo decirlo?, a dentelladas y con el puñal sacado, pero que al mismo tiempo invita a buscarse la vida, ¿no? El sálvese quien pueda, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la tensión entre lo individual y lo colectivo, o el poder del nosotras, ¿cómo era, Montse, en tu caso? Quiero decir, porque hay esas dos fases, los 60 y luego ya hemos ganado la democracia. O sea, a ver, el tema de lo político yo creo que ahí es muy importante en esa construcción de la subjetividad. ¿Qué nosotros construyes? Porque te da como el marco, por eso hablábamos antes, ¿no? ¿Qué es lo que te da el marco de la orientación en la construcción de tu subjetividad cuando eres adolescente, joven, etcétera? Pues los grandes eventos de la situación política del momento, que en nuestra época eran unos y que después son otros y son otros y son otros. Los movimientos en los que intervienes, la sensación de que formas parte de un poder colectivo que va más allá de ti misma, que tus problemas no son propios, sino que son compartidos y que hay una posibilidad de vivir un mundo distinto, de no necesariamente tener que estar sujeto a una lógica, a una estructura, a unas normas, a unos poderes patriarcales, coloniales, sino que hay posibilidad, juntándose, de construir algo diferente, en un sentido mejor. Ahí yo siempre me acuerdo de Lolo, ¿recordáis? En La bola de cristal, cuando decía, yo sola no puedo. Lolo Rico. ¿No? Yo sola no puedo, pero con vosotras sí. Esa posibilidad, se te abre la política abre posibilidades. El problema es cuando las posibilidades que se abren solamente son concebidas como posibilidades de destrucción de lo otro, de destruir al antagonista. Que esa relación antagónica siempre la hay, porque evidentemente no es posible, ¿no? Una sociedad armónica en su totalidad, ¿no? Eso pertenece a los sueños renacentistas, pero... Y reaccionarios. Pero eso ya sabemos que no es posible. O sea, siempre hay un otro al que te enfrentas. Pero el problema es cómo construyes o cómo participas o cómo formas parte de agentes poderosos, de agentes potentes, de agentes que te puedan preservar. Y yo creo que uno de los problemas, no sé si tú estás de acuerdo, Laia, es que ahora necesariamente en la construcción de estos agentes colectivos, el otro depredador está muy cercano y que además hay quien ve la política como la construcción de un agente depredador que destruya el mundo en torno. Y ahí para mí es muy difícil medirte, ¿no? Claro, yo creo que algo que está constatando el momento político y mi generación es que no solamente pelear, sino sobre todo construir, porque necesitamos construir una alternativa, ¿no? Construir ese objetivo, ese horizonte al que queremos llegar. Entonces creo que también lo que estamos viendo es que solamente se puede de forma colectiva. Hemos visto que las individualidades o lo individual no nos funciona para terminar con eso que tenemos porque ha fallado, ¿no? Entonces, solo de forma colectiva podemos. Creo que es un poco lo que está constatando el momento político y que aquí es donde entran los feminismos, porque los feminismos
han sido históricamente, aunque podamos criticar pues ciertas tendencias o ciertos momentos, pero los feminismos han sido el único espacio donde hemos construido colectivamente y hemos visto cambios reales a partir de la creación colectiva, que solas no podemos, entonces entre todas sí que podemos. Entonces creo que eso es, pues habría que, creo que por eso los feminismos nos dan tantas posibilidades ahora mismo, porque es el espacio desde el que construir de forma colectiva. Sí, pero si me permites, Laia, ha habido esas transformaciones del estar en común, del estar juntas, ¿no? Quiero decir, tú eres perfectamente contemporánea, Montse, pero has vivido una época muy analógica, ¿no? Uh-huh. Es decir, que bueno, pues es que había que salir a la calle, especialmente, ¿no? En el Reino de España, en el Mediterráneo. Y por lo tanto, pues era estar en casa o estar en el trabajo o estar con la gente, ¿no? Mientras que en las formas del estar en tu generación pues ya son muy particulares. No solo estar online, sino la capacidad de poder estar entretenida con tus sistemas de atención activados sin realmente estar con la gente, ¿no? Claro, por y eso, perdona, ¿y eso cómo piensas que se rompe, que se puede romper, definir ese nosotras a partir de un común más radical que el hecho de estar conectadas por un algoritmo? Yo creo que eso se está rompiendo y que es una de las cosas que sí que es verdad que mi generación está criticando a generaciones anteriores como la millennial. Que sí que es verdad que la millennial, aunque trabajase de forma muy colectiva, sí que tenía esa idea más de la individualidad o del ponerse a uno por delante o de priorizarse, que eso nos ha traído cosas muy interesantes, pero también hemos visto que no funciona y que solo de forma colectiva y estando realmente conectadas y construyendo hay un futuro. Yo creo que eso se está viendo en cómo se están reconfigurando los movimientos políticos, otras respuestas que están saliendo tanto en la izquierda como la derecha, un poco pues volver a salir a las calles y a conectarnos, o sea, como de forma física. Así que es verdad que creo que lo digital también nos permite, o sea, pues ver lo que está pasando en otros contextos, salir un poco de nuestra burbuja, trazar alianzas internacionales o con otros contextos que antes no nos permitía, pero sí que estamos volviendo a querer pues bajar a la calle o estar en colectivo de una forma real. Yo creo que eso sí que es una ruptura que está teniendo un poco con otras formas de militancia que encontramos a lo mejor en los momentos más millennials o así. Sí que creo que hay una necesidad de volver a lo colectivo porque hemos constatado eso, que nada está asegurado, que hay que seguir combatiéndolo todo el rato y que esa lucha solo puede ser pues de forma colectiva. Entonces sí que creo que estamos volviendo un poco a eso. Pues muchas gracias, Laia. Yo creo que tus palabras hacen un perfecto colofón a esta conversación, que espero que os haya resultado útil, porque esa es la única pretensión, no tanto, digamos, representativa de nada, pero sí útil para plantear esa cuestión de la política redefinida por las revueltas de las nuevas generaciones que transforman, como hemos visto y como se ha señalado en la conversación, pues los comportamientos de las otras generaciones, ¿no? Y eso es lo importante, esa dimensión transgeneracional que cualquiera que esté militando políticamente sabe que es fundamental, ¿no? Así que muchas gracias, Laia y Montse, y nada, pues nos vemos en la próxima. Y a ustedes exactamente lo mismo. Hasta la próxima.